En un tiempo atrás visité un pequeño pueblo que había sido azotado por el enemigo. Muchos adolescentes, jóvenes, se suicidaban, eran hallados muertos después de meterse a jugar un juego diabólico llamado la Ouija. Y cuando se nos invitó a participar del velorio de uno de los jóvenes fallecidos, realmente era impresionante el ambiente pesado que se sentía. Era que como por un momento ya no se podía ni siquiera hablar. Y yo no sé en qué hubiese terminado esta visita si es que no hubiésemos pedido ayuda a Dios a través de la oración. El diablo existe, es real y quiere destruirte. Destruir tu familia, destruir tus sueños, destruir tu vida. Quiere verte perdido, acabado, con una vida sin sentido. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes malignas en las regiones celestiales. Cuando recuerdo estos temas de la lucha que existe entre el bien y el mal, ¿cómo no recordar la historia de Josué? En el libro de Josué registra la conversación que Dios hace con este joven líder. Y Dios le da grandes consejos para que siempre pueda ser un vencedor. Que no importa las adversidades que pueda enfrentar, Dios le da el secreto de la victoria. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. La palabra de Dios expresa lo siguiente: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la diestra ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Interesante. Prosperarás en tu camino. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Todo lo que hagas serás bendecido por Dios. Pero la condición que Dios le da a este joven líder es: no te apartes de mí. Solo eso te pido. No te apartes de mis caminos. Es interesante. ¿Sabes? Josué estaba prácticamente en su primera conquista. Él se preparaba para poder conquistar la tierra de Jericó. Pero antes de poder conquistarla, él envía a 3 espías. Y estos espías comienzan a averiguar diligentemente cómo era aquella tierra, cómo era la gente enemiga. Y es interesante, tal vez usted se pregunta y dice: pero ¿acaso no será una falta de fe? ¿Acaso Dios no le había dicho a Moisés que nadie le podría hacer frente en todos los días de su vida? Entonces, ¿por qué es que Josué tiene que enviar espías? ¿Acaso él no confiaba en la promesa victoriosa de Dios? Sabes, aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Antes de salir a la lucha espiritual, es imprescindible, indispensable saber, evaluar a qué clase de enemigo nos estamos enfrentando. Por eso Josué, 3 días antes de cruzar el río Jordán, él manda a estos espías. Hoy en día es interesante que mucha gente menosprecia el poder del enemigo y lo grita y lo canta y lo dice, mas en el momento de la lucha son derrotados. Nunca hay que menospreciar el poder del enemigo, porque el que menosprecia el poder del enemigo cae derrotado en la lucha espiritual. Oh, mis amigos, nosotros no estamos solos en esta tierra. Si tan solo nuestros ojos pudiesen ser abiertos, pudiésemos ver que así como está Dios
con los ángeles celestiales para poder darnos la victoria, de la misma forma está el diablo y las huestes malignas para poder destruir y acabar con nuestras vidas. Nosotros no luchamos contra un enemigo cualquiera. Nosotros no luchamos con cualquier enemigo. La Biblia lo llama que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Luchamos contra el ejército maligno, contra el general de las huestes malignas. El enemigo usa una sabiduría bien entretejida para poder hacer caer a cada persona. Maquina cada mente. Él se ha encargado de poner los pensamientos más impuros en los jóvenes, de poner la pornografía a un clip. Es impresionante cómo hoy en día tanta gente es esclava de vicios, encerrados en sus cuartos, viendo escenas obscenas que de alguna y otra forma degradan su vida y lo único que hacen es poder hacer sentirte una basura. Entonces Satanás es encargado de hacer todo ese tipo de malicia para poder degradar y destruir nuestras vidas. Yo recuerdo muy bien la historia de un familiar nuestro. Él comenzó a practicar la hechicería, comenzó a practicar la magia y comenzó a menospreciar el poder del enemigo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Terminó loco. El enemigo tomó el control de su vida. En las noches teníamos que encadenarlo, amarrarlo con cadenas, porque las sogas, las cuerdas no eran suficientes para poder detenerlo. Realmente nuestra familia sufrió mucho con él, porque si no lo amarrábamos comenzaba a agredir, a golpear, incluso a los familiares más cercanos hacia él. Entonces, no debemos menospreciar el poder del enemigo. Y quizás usted se pregunta y dice, bueno, yo vine para escuchar un sermón, un mensaje más motivador, háblenme de sueños, de vida. Yo no vine a escuchar esto. Pero bueno, tal vez usted crea o no, pero tenemos un enemigo que se encarga cada día de poder maquinar cada plan para alejarnos de Dios. Yo no he venido a esta hora para poder defender al enemigo, sino al contrario. He venido para poder dar las estrategias de cómo poder vencer al enemigo de las almas. Porque usted puede poner la mayor seguridad para evitar que roben su casa, para que los ladrones entren. Pero muchas veces nos olvidamos de poner aquella seguridad que nos protege contra las huestes malignas. En el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28 y 29, encontramos una gran enseñanza. Y en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 28 y 29, nosotros encontramos una tremenda lección de que el enemigo nada puede hacer contra aquellos que están de parte de Dios. Vuelvo a repetir, el enemigo nada puede hacer contra aquellos que están de parte de Dios. El libro de Mateo expresa que Jesús visitaba la ciudad de Gadara. Y en su visita a la ciudad de Gadara, Él se encuentra con dos endemoniados. Mateo 8, 28 y 29. Estos gadarenos, al mirar a Jesús, aparecieron feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el lugar en el cual ellos vivían. Y clamaron diciendo a Jesús: Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? Has venido acá para destruirnos antes de tiempo. Noten aquí algo interesante. Si usted avanza en la narración bíblica, se encontrará que más adelante Jesús le dice a Pedro: Pedro,
¿y tú quién crees que soy? Y Pedro fue el primer apóstol en decir, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Y usted puede decir, wow, qué grande el apóstol Pedro. Fue el primero en reconocer a Jesús como su Señor, como el Mesías. Pero sin embargo, los demonios lo sabían antes que Pedro. Pedro todavía tuvo que pensarlo. Pedro todavía tuvo que analizarlo, llegar a la conclusión. Mas los endemoniados lo sabían antes. Tenían la información bien precisa, están bien informados. Y ellos no le tenían miedo a Pedro, no le tenían miedo a Juan, no le tenían miedo a ningún discípulo, pero le tenían miedo a Jesús. El enemigo no te tiene miedo a ti, no me tiene miedo a mí, pero le teme a nuestro Dios. Por eso vuelvo a repetir, el enemigo nada puede hacer contra aquellos que están de parte de Dios. Ahora, no digas que Jesús está de tu parte. No digas, Jesús es lo más importante para mí, yo amo a Jesús, si ni siquiera tienes tiempo para orar. Si cuando amanece nos despertamos muchas veces como locos, corrimos al trabajo sobre la hora y a veces nos olvidamos que el dueño de la vida es nuestro Dios. Por eso se suele decir que cuando el enemigo se reúne con sus ángeles en las reuniones, el diablo les dice a sus ángeles malos, a todos sus demonios les dice en sus reuniones, les dice lo siguiente: muchachos, encárguense de que los cristianos no oren. Si ustedes logran que los cristianos no oren, siempre los venceremos. Pero si ellos oran, siempre nos vencerán. ¿Cuánto tiempo usted está dedicando a la oración? Es interesante que hoy en día vivimos en un mundo donde la tecnología nos ha facilitado tantas cosas, pero hoy más que nunca vivimos con el tiempo entrecortado. Es interesante que a pesar que el enemigo pueda tener poder, pero cada vez que tú caes de rodillas, vienen millares y millares de ángeles para darte la victoria. No estás solo en esta gran lucha. El poder de la cruz, todas las huestes angelicales están a tu disposición. Solamente tienes que pedir la ayuda de Dios, tan solo a través de una oración. Recuerdo que salía de un velorio, ya estaba todo terminando, y cierto niño se acerca y me dice: Joel, por favor, no te vayas. Y yo le digo: ¿y por qué dices que no me vaya? Él me dice: es que yo tengo miedo. ¿Y de qué tienes miedo? Es que me da miedo que el muerto se levante y me asuste. ¿Sabes? No existe ningún fantasma, no existe ninguna alma que está por allí apenando. No existe ningún duende como comúnmente a veces se nos suele contar. Pero ¿sabes lo que sí existe? Son ángeles malos que se disfrazan de familiares difuntos para poder engañar y atormentar la vida de las personas. Por eso, si tú eres alguien que le tiene miedo a la oscuridad, si tú eres alguien que quizás a medianoche se levanta y se le quita el sueño y comienza a tener miedo, temor de lo que pueda tener su vida, acércate a Jesús. Si tienes miedo a la muerte, acércate a Jesús. Si el perro comienza a aullar o se te cruza un gato negro o cualquier superstición que tú puedas tener, ve a Jesús. Él es la salida. En Él se disipan todos nuestros temores, todos nuestros miedos.
De verdad, qué hermoso es que podamos tener un Cristo, un Dios poderoso. Porque si es que tú tienes miedo, está allí la palabra de Dios, la promesa del Señor para decirte: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántas veces he sentido la mano del enemigo queriendo destruir mi vida? A través de pesadillas, a través de miedos. Y cada vez que mi pasado me atormenta, cada vez que las secuelas que la vida nos marca, cuando escucho al enemigo acusarme, tal vez por mis errores pasados, encuentro la palabra de Dios que dice: aunque tus pecados sean tan negros, tan rojos, yo los haré blancos como la blanca lana. Nunca más me acordaré de tus pecados. Encuentro las promesas de Dios que me dicen: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque Jehová me sustentaba. ¿Qué más promesas podemos pedirle a nuestro Dios? ¿Qué más promesas de protección podemos pedirle a nuestro Dios si Él nos guarda como a la niña de sus ojos? Realmente qué privilegio es ser llamados hijos de Dios. Realmente qué privilegio es que nuestro Padre sea el dueño del universo. El libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, expresa una de las más grandes bendiciones que los seres humanos pueden tener. Pero a todos los que le recibieron y creyeron en Él, les fue llamados el derecho de ser llamados hijos de Dios. San Juan 1:12. Y si yo no creo en Dios, y si yo no quiero saber nada de Dios, si yo quiero vivir mi propia vida, ¿qué sucede? En cierta ocasión, Jesús, dirigiéndose a los fariseos, les dice las siguientes palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Palabras fuertes de Jesús. Sabes, en esta vida solamente hay dos maneras de vivir. O soy esclavo de Dios o soy esclavo del enemigo. Esclavo de Dios o esclavo del enemigo. Pero si usted dice: no, yo quiero vivir mi propia vida, a mí nadie me dice qué hacer, la religión es para gente que no tiene qué hacer en la vida. Pero cuando decimos eso, sabe, automáticamente nosotros pasamos a ser esclavos del enemigo. Porque solamente hay dos formas de vida, pero ser esclavos de Dios encuentra la verdadera libertad. Y si usted me dice: ¿y cuál me conviene más? ¿Ser esclavos de Dios o esclavos del enemigo? Sabes, la eternidad es mucho más grande que los cortos años que pasaremos aquí en esta tierra. Así que conviene mejor vivir de parte de Dios, de este lado del sol, que pasar la eternidad lejos de Él. Conviene más acercarse a Dios en esta corta vida que pasar toda la eternidad lejos de Dios, lejos de Él. No es que si me alejo de Dios mi vida va a mejorar. No es que si me alejo de Dios todo va a comenzar a salir bien. En esta vida el sufrimiento, el dolor viene para buenos y malos. Si usted cree en Dios o no cree en Dios, de la misma forma va a tener problemas. Incluso si usted se aleja de Dios, peor va a ser. Sin embargo, enfrentar los problemas con Dios es diferente. Hay esperanza. Aunque muchas puedan ser nuestras aflicciones, confiad, yo he vencido al mundo. O cuántas veces nos podemos encontrar con situaciones difíciles, momentos duros. Quizás en este momento tú puedas estar atravesando una de las circunstancias más adversas de tu vida. Recuerdo
bien que hace algunos años solía creer bastante en los sueños que tenía. Recuerdo que en cierta ocasión soñé que me iba a encontrar dinero y precisamente encontraba dinero. Soñé que me iba a accidentar y justamente sucedió. Soñaba que un familiar nuestro iba a morir y no pasó ningún mes y precisamente llegó a fallecer. Realmente todos los sueños que tenía se volvían una realidad. Hasta que en cierta ocasión, uno de los sueños que tuve me marcó porque lo que soñé era que mi persona había fallecido. Entonces te puedes imaginar, en ese momento ya no comenzó a gustarme lo que había soñado. Porque si todos los sueños me salían, entonces esta vez me tocaba a mí. Y realmente yo recuerdo la historia que me tocó vivir. Comencé a sentir miedo. Muchas veces le dije: Señor, yo no quiero morir aún. Aún soy joven, quiero vivir un poco más de años. Y realmente comenzó a preocuparme. Y en Perú, en la sierra de Cajamarca, hay una tradición muy popular. Se dice que cuando cierta especie de búho, en la parte de la sierra le llaman el búho, le dan el nombre de tuco, cuando éste comienza a cantar un sonido lúgubre, es seguramente que alguien va a fallecer. Y precisamente yo había soñado de que iba a morir. Entonces comencé a preocuparme, decía: Señor, no es posible. Señor, todavía quiero vivir, por favor, ayúdame. Y comencé a tener miedo, comencé a tener pavor y comencé a revisar la Biblia, quizás encuentre algún pasaje que me pueda dar esperanza. Y encontré un texto que realmente me dio mucha esperanza. Y es un texto que me lo aprendí de memoria, porque realmente cada vez que el miedo venía a mi vida, yo recordaba este texto. Y el texto está en Proverbios capítulo 3, versículo 1 en adelante. Fue tanta la esperanza que encontré en este texto que me lo aprendí de memoria. El texto básicamente dice: Hijo mío, no te apartes de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque así muchos días y años de vida y de paz se te van a aumentar. Y cuando leí esa parte, muchos días y años de vida y de paz se te van a aumentar, yo recuerdo que hice una promesa con Dios y le dije: mira, Señor, yo no sé si es que me tocará partir quizás pronto, pero Señor, yo quiero hacer el bien. Yo a partir de hoy quiero obedecer tu palabra, obedecer tus caminos, porque quiero recibir esa promesa. Aquellos que no se apartan de Dios, se le aumentarán muchos años más de vida. Y realmente ha pasado tantos años y aún estoy aquí y sigo predicando. Y yo no sé cuántos años más Dios en su misericordia me puede aumentar. Pero aquel día entendí que yo no puedo creer en un sueño, en cualquier otra cosa, antes que la palabra de Dios. Dios es el que se encarga de determinar hasta cuándo podremos vivir. Él es el que se encarga hasta cuándo tendremos que estar o partir de esta tierra. Sin embargo, el tiempo de resto de vida que me pueda quedar, quiero usarlo para predicar de Dios. Decirle a las personas que Jesús viene pronto. Y a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando en esta tierra, qué bueno saber que existe un Cristo poderoso capaz de poder ayudarnos. Realmente no sabemos cuándo Jesús va a regresar. Los científicos hoy en día hacen los estudios de la tierra. Hay algunos que dicen que para el año 2050, 2070, quizás ya no haya vida en esta tierra.
Muchos comienzan a estudiar la población y se dice que en algún momento ya no habrá suficiente espacio para vivir en esta tierra. El alimento va a escasear. Los recursos naturales, el agua, el sol, cada vez comienza a aumentar en temperatura. Las aguas dulces se están acabando, cada vez hay más contaminación. Y los científicos llegan a la conclusión de que a nuestro planeta no le queda mucho tiempo de vida. ¿Y cuál es la esperanza que ellos tienen? Esta es la esperanza que ellos tienen: buscar otro planeta que sea como la Tierra, que tengan las mismas propiedades básicas para la vida. Es todo un sueño que la raza humana tiene. ¿Y todo esto para qué? Para lograr escapar, porque ellos saben que pronto este mundo va a acabar. Se está haciendo toda una expedición, se quiere arreglar la atmósfera de Marte. Es todo un sueño que la raza humana tiene. Pero ¿sabes lo que la ciencia dice? ¿Sabes lo que la ciencia dice? Que tarde o temprano el planeta Tierra, el cosmos, va a desaparecer. Ellos están hablando de muchos años allí en el futuro. Y al final nos dejan con la gran pregunta: ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿A dónde partiremos? Por eso es que en la Biblia nosotros encontramos a Pedro preguntando a Jesús: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi amigo, si no es Jesús, entonces ¿quién? Si no es Jesús, entonces ¿qué? Si Jesús no puede llenar el vacío de su corazón, ¿qué más puede hacerlo? Si Jesús no es la respuesta para nuestros problemas, si Jesús no es la salida para la muerte, entonces ¿qué más puede serlo? Amigo, escúcheme. Solo Jesús tiene la respuesta para las verdaderas incógnitas que el ser humano tiene. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Por eso en este momento, si sientes que tu vida no tiene sentido, si sientes que quizás has llegado al fin de tu vida, es porque quizás nunca le has entregado tu vida a Jesús. Si hoy tú has probado de todo y nada te ha dado resultado, yo quiero invitarte que pruebes con Jesús. Él nunca ha decepcionado a alguien que ha ido a Él con un corazón contrito y humillado. Ahí, desde el lugar en el cual tú estás, quizás estás viajando, quizás no sabes cómo terminaste mirando esta transmisión, este vídeo, pero hoy Jesús quiere tener un encuentro real con tu vida. Y todo aquel que se acerca a Jesús no queda igual, porque Jesús cambia, Jesús transforma. Yo sé muy bien la situación como estaba mi vida. A mis 18 años mi vida estaba destruida, acabada, sin sentido. Pensamientos suicidas venían a mi vida. Yo sé en quién he creído, yo sé quién me ha redimido. Yo sé muy bien el cambio que Jesús pudo hacer en mí, la nueva convicción de nuevas ideas. Y aunque a veces le he fallado tantas veces a Dios, qué bueno saber que Él nunca se da vencido por nosotros, que siempre Él está ahí para poder darte una segunda oportunidad y decirte: hijo, estoy aquí. Y aunque el diablo muchas veces pueda decirte: mira lo que estás haciendo, un momento con Dios y luego el mundo, yo traigo un mensaje de parte de Dios, y es: solamente no te apartes de Jesús. Puedes olvidar todo lo que hemos hablado aquí esta noche, puedes olvidar todo este sermón, pero solamente recuerda esto: no te apartes de Jesús. Solamente eso, no te apartes de Jesús. Que puedas hacer este compromiso con Dios
En este momento, desde el lugar donde estás, puedes cerrar tus ojos y derramar tu corazón a Dios y decirle: Señor, solamente no quiero alejarme de ti, solamente no te apartes de Jesús. Si logras eso, realmente nuestra vida comenzará a tener sentido. Solamente no te apartes de Jesús, solamente no te apartes de Jesús. Que Dios te pueda bendecir y que el Señor siempre pueda obrar poderosamente en ti. Muchas bendiciones.